Bienvenidos a BIT Podcast, el espacio de Binatei Toyama, donde exploramos temáticas clave en el mundo de los recursos humanos y el desarrollo de talento. Como estudio especializado, somos testigos de los rápidos cambios que enfrentan las empresas y cómo el liderazgo efectivo se ha convertido en uno de los mayores desafíos hoy en día. Hoy abordaremos un tema fundamental: cómo potenciar la inteligencia emocional de los líderes en el caso de los grupos empresariales. En un entorno cada vez más volátil, contar con directivos y mandos medios emocionalmente inteligentes es clave para alinear a toda la organización hacia una visión común y lograr sin duda un mayor compromiso de los trabajadores. Pero más importante aún, en el caso de los grupos empresariales, es alinear la visión de los líderes para fortalecer la cultura en todos los sentidos. Para explorar este apasionante reto, contamos hoy con una experta, Marlene Negreiros, vicepresidenta corporativa de Talento y Cultura del Grupo UNACEN. Marlene también ha ocupado puestos directivos en empresas reconocidas como el Grupo AGE, Gloria, AENSA y APM Terminals, lo que le brinda una perspectiva invaluable sobre este tema. Marlene, es un verdadero gusto tenerte con nosotros en BIT Podcast. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y va a ser realmente supremamente enriquecedor compartir con ustedes durante esta sesión. Marlene, con tu amplia experiencia liderando las áreas de talento y cultura en diversas organizaciones, ¿cómo has visto evolucionar la importancia de la inteligencia emocional entre los líderes en los últimos años? ¿Dirías quizás que el entorno virtual o híbrido ha tenido un impacto en ello? Sí, en realidad a lo largo de la trayectoria organizacional y muy especialmente en los últimos años, lo que estamos observando es que aquellas contrataciones que se hacían en base a habilidades técnicas, ¿no? Han terminado siendo ejecutivos desvinculados por falta de habilidades poderosas o más conocidas como blandas, ¿no? En el que la inteligencia emocional, sin lugar a dudas, juega un factor clave. En la coyuntura actual se vuelve más relevante aún. Yo empezaría por decir además también que la inteligencia emocional es una capacidad finalmente, ¿no? En la cual podemos reconocer, comprender y poder gestionar no solamente nuestras emociones, sino también la de los demás. Esta se ha convertido, sin lugar a dudas, en un pilar fundamental en el ámbito del liderazgo, ¿no? El liderazgo que conocíamos tradicional, sin lugar a dudas, ya no satisface las demandas de un mundo cambiante, por lo que la inteligencia emocional se ha posicionado como una competencia absolutamente esencial, ¿no? Y más en los entornos que bien has mencionado tú, ¿no? Que han ido cambiando también. De hecho, ya hay estudios que hablan al respecto, ¿no? Según Harvard Business Review, por ejemplo, las empresas que implementan programas de desarrollo estructurados de inteligencia emocional pueden ver un incremento en la efectividad del liderazgo de hasta un 25%, ¿no? Según McKinsey, las organizaciones que fomentan el desarrollo de la inteligencia emocional de sus líderes tienen hasta un 30% de generación del compromiso entre sus trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Hay un impacto sin duda en el negocio porque va a fomentar la atracción, pero también la fidelización del talento, ¿no? Y con ello robustecer la marca empleadora. Entonces creo que por muchos factores, la inteligencia emocional es un factor absolutamente clave en la gestión del talento en general. Buenísimo, Marlene. Qué importante. Además, resaltaría el sustento que nos das, ¿no? El nivel porcentual que hoy día incluso ya muchas organizaciones miden para ver cómo esto impacta positivamente en las organizaciones. Y más allá del tamaño de la empresa, Marlene, ¿tú cuáles considerarías que son las habilidades emocionales clave que deben cultivar los líderes para hoy día ser verdaderamente efectivos? Generalmente las empresas tienen ya un modelo de competencias definido, ¿no? Pero hablar de habilidades emocionales vamos mucho más allá, ¿no? Ya estás hablando de lo que tiene que pasar dentro del individuo, digamos, ¿no? Del ser humano per se, y en este manejo de sus propias emociones. Yo creo que sí o sí tenemos que empezar por el autoconocimiento, ¿no? Tenemos que ser capaces de conocernos, de reconocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras fortalezas. Este autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional y nos va a permitir sentar las bases para promover y proveer seguridad psicológica en nuestro entorno, ¿no? La segunda habilidad emocional
yo diría que es la comunicación efectiva, ¿no? Porque más allá de cómo estemos viviendo emocionalmente los líderes en un momento determinado, tenemos que tener la capacidad de mantener una comunicación asertiva. Hoy tenemos un desafío adicional, ¿no? Que es tener algunos trabajadores en híbrido, otros en presencial, otros en remoto. Entonces, ¿cómo a través de la comunicación nos aseguramos de promover y dar los mensajes adecuados para obtener, digamos, este, esta adhesión del trabajador con la empresa a pesar de la distancia, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve un factor clave. Y un buen líder, por sobre todas las cosas, tiene que saber escuchar, ¿no? Dios nos dio dos orejas y una sola boca, pero a veces usamos en exceso la boca, el lenguaje, en lugar de escuchar, ¿no? Así que esa es una recomendación clave también que tenemos que dar a nuestros líderes. Y por último, yo diría que la automotivación, ¿no? Igual podemos tener un día malo, un día difícil, pero los líderes tenemos que ser capaces de automotivarlos porque finalmente somos fuente de inspiración y tenemos que dar la mejor versión, nuestra mejor versión a los demás para poder también sacar lo mejor de nuestros equipos, ¿no? Así que se vuelve clave que a través de la automotivación seamos capaces de inspirar a otros. Me quedo especialmente con esto que mencionabas respecto de la escucha, ¿no? La escucha activa. Creo que es súper importante, como tú señalabas, no solo oír, sino prestar atención a lo que la otra persona te está diciendo. Creo que además en el marco de las empresas, una escucha activa seguramente anticiparía conflictos, se podrían resolver cualquier conflicto también a tiempo, conectas más con la gente. Creo que esto de la escucha activa es algo que sin duda es importantísimo para los líderes y qué bueno que hoy día lo estemos resaltando en este podcast. Sí, absolutamente. Uh-huh. Marlene, y en tu experiencia, ¿cómo pueden los líderes mantener una conexión emocional con la estrategia, la cultura organizacional y los equipos? ¿Qué herramientas y procesos han implementado como grupo empresarial con éxito para desarrollar esta capacidad, quizás? Sí, yo creo que aquí es clave co-crear con los líderes, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el grupo UNASEM definimos de la mano de nuestros líderes el propósito, la aspiración, los valores organizacionales y el propio modelo de competencias, ¿no? Nos aseguramos que sea ad hoc a esta aspiración y a esta estrategia de negocio que tenemos de aquí en adelante. Entonces, yo creo que en la medida que los hagamos partícipes y que esto no sea algo que se define, ¿no? Con 2 o 3 personas de gestión humanas encerrados en una habitación viendo qué proponer a la organización, sino hacer que los líderes participen activamente de esta definición es clave, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, nosotros aquí en el grupo UNASEM tenemos una clara definición del proceso de la gestión del talento. Y en el proceso de la gestión del talento hay algo que es trascendental, ¿no? La cultura. La cultura es transversal a todo nuestro modelo de gestión. Este modelo de gestión de talento empieza con la definición de la estrategia. La estrategia del negocio se define, a continuación dibujamos, diseñamos lo que sería la estructura organizacional, valorizamos el puesto para dimensionarlo y luego entra la persona correcta en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Y para este fin, muy seguramente tenemos también que considerar upskilling, reskilling, ¿no? Para asegurarnos que la persona entre en esa cajita que se va a asignar o en la que está ocupando ya y pueda dar lo mejor de sí, ¿no? Su máximo potencial. Luego, como parte de este proceso, también tenemos dos grandes eh, troncales, ¿no? Uno que es el proceso de gestión del desempeño, donde establecemos objetivos, hay sesiones de feedback formales e informales establecidas, ¿no? Y que concluyen con la entrega de unos resultados. Y por el otro lado, tenemos un proceso de gestión del desempeño muy robusto. Hoy por hoy tenemos de todos nuestros líderes assessments, resultados de clima, evaluaciones de 360 grados, tenemos los resultados de desempeño. Entonces tenemos ya
muchos insumos que nos permiten hacer planes de desarrollo lo suficientemente robustos, dentro de los cuales las habilidades técnicas son importantes, pero más importancia le estamos dando a las habilidades blandas o poderosas, como las estamos llamando, ¿no? Entonces, y esto decanta además finalmente en que podamos tener una sucesión robusta, ¿no? Que le permita a nuestros negocios la sostenibilidad en el futuro. Es un compromiso que tenemos declarado también. Y siendo además el desarrollo de las personas un valor corporativo, porque así lo hemos declarado, ¿no? Es la mejor manera, la manera más genuina, ¿no? de decirle a nuestros trabajadores el interés que tenemos por su crecimiento, ¿no? Por sus motivaciones y por fomentar que los valores de la empresa sean vividos por todos ellos a plenitud, ¿no? Interesante, Marlene. Muchas gracias por compartir estas experiencias que han tenido en UNACEN. Te escuchaba, sobre todo con mucha atención, la parte de cultura. Y qué bueno que coincidamos en eso porque te cuento que en el estudio ya somos más de 130 personas. Entonces, tú lo debes saber, ¿no? Cuando una empresa va creciendo mucho, más aún ustedes siendo un grupo súper grande, importante en el país, es esencial mantener esa cultura, ¿no? Identificar quiénes son los líderes clave, preocuparnos por saber cómo transmitir esa cultura a las nuevas personas que entran, reentrenar, como tú también mencionabas, ¿no? Y finalmente la cultura es genuinamente lo que hacemos, no es lo que dicen las paredes, lo que está escrito en los libros, son todos los Claro. mensajes que damos especialmente los líderes, a quién reconocemos, a quién premiamos, a quién contratamos, a quién despedimos, todo eso ya está mandando un mensaje a la organización. Qué bueno, claro. Muchas veces se confunde que la cultura quizás son solo la mención a los valores que identifican a la organización, pero es transversal, ¿no? A todas las decisiones, todos los actos que hacemos en el día a día. Absolutamente. Y sobre todo ese comportamiento que modelan los líderes, ¿no? Porque el personal siempre está mirando a los líderes y ellos definen sin duda la cultura, ¿no? Para mí la cultura es como el credo que se reza en esta iglesia, este es. Y no todas las personas se adaptan a la cultura, pueden ser capas, tromens, pero no siempre hay ese fit cultural. Por eso es que en los procesos de atracción tenemos que ser muy cuidadosos de a quienes invitamos a formar parte de nuestra organización. Marlene, muchas veces también se espera que los líderes sean agentes de cambio. ¿Cómo podrían desarrollar ellos su inteligencia emocional para liderar efectivamente procesos de transformación en organizaciones de diferente magnitud? Especialmente hoy que hay mucho cambio a todo nivel en las organizaciones, ¿no? Y escuchamos de procesos de transformación a montones, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollar inteligencia emocional en un contexto así de tanto cambio, tanta transformación? Es tan relevante lo que mencionas que nosotros estamos creando un centro de excelencia de transformación cultural y gestión del cambio. Esto con el ánimo de desarrollar nuestra propia capacidad estratégica, ¿no? Y dejar la dependencia de repente que muchas organizaciones tienen en distintos consultores. Creo que como están las cosas, es necesario que tengamos esa capacidad instalada, ¿no? Y esto es un proceso. Si bien la inteligencia emocional es algo que se puede desarrollar, ¿no? Yo creo que es absolutamente importante hacerlo desde un lugar consciente, ¿no? Para que cuando la persona, el profesional tome conciencia, pueda experimentar y pueda descifrar de dónde vienen sus actos, sus reacciones, ¿no? Sus emociones, ¿no? De dónde venimos. Esto parte desde que fuimos gestados. Si hemos sido niños planeados, no planeados, cómo ha sido nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, si hemos sido hijos únicos o no, si ha habido abandono, si nuestra familia ha sido disfuncional, cómo fue ese primer amor, ya hablando de las relaciones de pareja, cómo está esta relación familiar del nuevo hogar que has creado. Todo eso, ¿no? Nos genera, sin lugar a dudas, una mochila, como yo siempre digo, una mochila cargada de diferentes piedras de distintos tamaños. Entonces, sí es posible desarrollar sin duda la inteligencia emocional, pero tenemos que ser conscientes de dónde vienen también nuestros dolores, aceptarlos, abrazarlos y trabajar en ellos, ¿no? Para que más bien puedan ser nuestros aliados y que no nos jueguen en contra. Pero eso necesita un reconocimiento y una madurez muy, muy grande, ¿no? Una vez que
nos focalizamos en entender cómo funciona nuestra mente. Entonces sí podemos focalizarnos en la construcción de pensamientos y acciones más positivas, más creativas, ¿no? Que nos permitan conectar con los demás de una mejor manera, ¿no? Y así poder generar también la armonía en las relaciones, ¿no? Todo esto nos va a impactar finalmente, sí, sin duda en el ámbito profesional, pero también somos personas, así que es un gran logro también en el aspecto personal centrarnos en este desarrollo. Aquí en el grupo, de hecho, les puedo compartir una información. Nosotros usamos el esquema 70-20-10 en los planes de desarrollo individual. El 70% lo dedicamos a lo que nosotros llamamos on-the-job training, ¿no? ¿Cómo puedo, a través de distintas actividades, liderando proyectos, participando de directorios, o sea, de distintas instancias, seguir desarrollando competencias o habilidades que han sido identificadas como aquellas en las que tengo que desarrollar? El 20% lo dedicamos básicamente para poder comprometernos a través del relacionamiento positivo, ir desarrollando otras habilidades, como a través de buscar un mentor, tener un coach, por ejemplo, ¿no? Que nos ayude a poder desarrollar aspectos de nuestra inteligencia emocional. Y fíjate que solo un 10% para el desarrollo de habilidades técnicas, hacer un MBA, una maestría y demás, ¿no? Cuando generalmente las organizaciones, cuando tú le dices a un trabajador, vamos a hacer un plan de desarrollo, ¿en qué quieres desarrollarte? Es, mándame a la universidad, quiero hacer este curso. Y fíjate que hay otras cosas valiosas y más importantes y trascendentes que se puede hacer también en favor, sobre todo, del desarrollo de las habilidades poderosas o blandas, cuya ancla es la inteligencia emocional. Por ahí tenemos que empezar. Qué innovador, Marlene. Esto del 70-20-10 está buenísimo. Qué bueno que lo tengan tan interiorizado, ¿no? Y lo tengan ya desplegado en toda la organización. Instituido, absolutamente instituido, sí. Buenísimo. Me quedo también con el hecho que rompes un mito, ¿no? Hablabas mucho de lo personal y creo que, te diría, históricamente se ha considerado que lo personal va por un camino y lo profesional va por otro, como si fueran figuras que uno pudiera separar perfectamente. Y en tu respuesta más bien encontraba un reconocimiento de lo contrario, ¿no? Lo personal es indesligable de nosotros, va a estar vinculado a lo profesional de todas maneras, ¿no? Desde las cosas que hemos pasado antes, las que vivimos actualmente. Me parece importantísimo ese reconocimiento, ¿no? Es algo que normalmente no se escucha mucho. em, Estamos rompiendo el mito, estamos rompiendo el mito. Me gustó Primero mucho. personas, luego profesionales. Excelente, excelente. Marlene, ahora te propongo un ejercicio de asociación rápida. Te daré 3 palabras clave relacionadas y me gustaría conocer tu primera reflexión al respecto. La primera palabra es emoción. La emoción es la alteración positiva o negativa del ánimo, ojalá que siempre sea positiva. La segunda, cultura. Cultura es la congruencia entre lo que decimos y hacemos. Excelente, lo que hablábamos. Y la última, equipo. Equipo. El equipo es un grupo de personas, ¿no? Que trabajan juntas para lograr un objetivo y un propósito común, ¿no? Antes de terminar y como reflexión final, ¿cómo visualizas el futuro del rol de los líderes emocionalmente inteligentes en las organizaciones? ¿Qué consejos darías a las empresas que hoy día buscan fortalecer estas habilidades en su equipo de gerentes? Como hemos ya comentado, es relevante priorizar y atender el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Muy especialmente en la alta dirección y en todos aquellos profesionales que manejan equipos, ¿no? Pues una responsabilidad muy grande la que tenemos en nuestras manos, ¿no? Porque finalmente de nosotros dependerá el tipo de impacto, cómo impactamos inclusive en la vida de las personas. Creo que está claro de que hay un impacto, lo hablábamos también al inicio de la sesión, en el propio resultado del negocio, en el propio resultado del compromiso y el sentido de pertenencia que podemos generar o no en nuestros trabajadores y en cómo de la mano de justamente este robustecimiento podemos asegurar que vamos construyendo una marca empleadora que sea capaz de atraer y de fidelizar el talento, ¿no? Y eso lo podemos hacer solamente a través de nuestros líderes, de líderes que puedan ser capaces de
tener una madurez emocional muy a pesar de todas las cargas que podemos tener naturales que cargamos de nuestros pasados, de antiguas experiencias, de otros trabajos, ¿no? Y finalmente yo siempre digo que tenemos que, que dar lo mejor, ¿no? De dar lo mejor que podemos a otras personas y que la otra persona se vaya un poquito mejor de cómo llegó. Ya eso sería bastante, ¿no? Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias por compartir tu valiosa experiencia, todas tus perspectivas sobre las preguntas que hemos tenido. A nuestra audiencia le recordamos que pueden encontrar BT Podcast en las principales plataformas de podcast y en YouTube. No olviden suscribirse para estar al tanto de nuestras futuras conversaciones con líderes que están marcando la diferencia en el mundo empresarial, como Marlene, a quien con gusto hemos tenido hoy día. Hasta el próximo episodio. Gracias.